Buen día, soy Dolores Jonas Ceseña Méndez, alumna de la Universidad del Golfo de México. El día de hoy, para la asignatura de Derecho Civil, les estaré hablando sobre las fuentes de obligaciones. Comencemos. Recordemos que una obligación es el vínculo jurídico por el cual una persona, deudor, debe de pagarle algo a otra persona llamada acreedor. Por lo cual, entonces vamos a entender que son fuente de las obligaciones los actos y los hechos jurídicos que producen consecuencias jurídicas. Entre estas fuentes se encuentran el contrato, la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento ilegítimo, la gestión de negocios y el hecho ilícito. Veamos cada uno de ellos. Comencemos con el contrato. De acuerdo a nuestro Código Civil, los contratos son convenios que producen o transfieren derechos y obligaciones, obviamente, entendiéndose como convenio al acuerdo de dos o más personas que crean, transfieren, modifican o extinguen obligaciones. Los contratos se caracterizan por ser un acuerdo oral o escrito, relación de intercambio, al menos una promesa, y el reconocimiento por la ley como exigible. Asimismo, el contrato tiene dos tipos de elementos, pueden ser de existencia y de validez. Los elementos de existencia son el consentimiento y el objeto. Como sabemos, el consentimiento es el acuerdo de voluntades entre las partes y el objeto consiste en la cosa que el deudor debe de dar o el hecho que éste debe de hacer o no hacer en favor del acreedor. Por otro lado, están los elementos de validez, que son los requisitos que perfeccionan la existencia del contrato. Si no están estos cumplidos, este contrato podría anularse. Un ejemplo podría ser la compraventa de un bien inmueble, donde las partes acuerdan el precio que el deudor debe de pagar al acreedor para que éste le otorgue los derechos de propiedad del bien. Como segunda fuente tenemos a la declaración unilateral de la voluntad. Esta fuente es muy peculiar, ya que se basa esencialmente en que se origina por una sola voluntad, la del deudor, y se presenta en cuatro formas: la oferta al público, la promesa de recompensa, la estipulación a favor de tercero y la expedición de documentos civiles a la orden o al portador. Ahora bien, toda persona capaz puede obligarse por su simple declaración de voluntad, siempre y cuando se trate de una obligación lícita y posible, tanto física como jurídicamente. Un ejemplo de esta fuente de obligación es cuando una persona ofrece una recompensa a quien encuentra su perro. Se trata de una declaración de unilateralidad de voluntad de entregar un dinero a quien entregue o conozca el paradero del animal. Como tercer fuente de obligaciones tenemos el enriquecimiento ilegítimo. Este es cualquier tipo de enriquecimiento que se da a costa del sacrificio de otra persona. Debe tener una causa o razón jurídica que lo justifique o explique. Eso sí, debe de contar con los siguientes elementos: el enriquecimiento de una persona, el empobrecimiento de otra, la relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, y que no exista causa jurídica que justifique el empobrecimiento de un patrimonio y el enriquecimiento de otro. Se caracteriza básicamente porque un patrimonio aumenta y otro disminuye. Por ejemplo, cuando una persona recibe algo en su cuenta bancaria, un dinero que obviamente no le correspondía, porque ha sido un error, y este debe ser debidamente entregado. Como cuarta fuente de las obligaciones tenemos la gestión de negocios. Será gestión de negocios el que sin mandato, sin estar obligado a ello, se encarga del asunto de otro. Debe de obrar conforme a los intereses del dueño del negocio, y se caracteriza por ser espontánea, sin motivos de lucro e intencional. Eso sí, debe de cumplir con algunos elementos para su configuración, como que la gestión haya sido realizada sin mandato, encargo ni autorización, que el gestor se proponga hacer un negocio de otro y que el gestor tenga la intención de obligar eventualmente al dueño del negocio. Un ejemplo es la persona que se ausenta de su casa, pero se sabe dónde está, por lo cual el vecino la mantiene en buen estado. Por último, tenemos al hecho ilícito. En derecho civil se entenderá como hechos ilícitos lo que es contrario a la moral y a las buenas costumbres. El origen de esta obligación será siempre la violación de una ley y no de un convenio, como con los contratos. Para que un hecho ilícito pueda ser considerado como fuente de la obligación, debe de contar con cuatro elementos. El primero
que la conducta de un sujeto, la presencia de la antijuridicidad en la acción u omisión, la generación de un daño en el ámbito jurídico de otra persona y la existencia de un nexo casual entre la conducta ilícita y el daño. Por ejemplo, se origina una obligación cuando se lleva a cabo un accidente y entonces una persona debe indemnizar el daño o prejuicio causado a la víctima. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos.